Google Gemini acaba de destrozar a Office. Se trata de una nueva función que te permite crear más de 20 archivos de distintos tipos: Word, Excel, PDF, PowerPoint y directamente desde el chat. Lo mejor de todo es que ya no tienes que copiar y pegar nada. Ahora Gemini se conecta de forma nativa a tu Google Workspace y hace todo el trabajo por ti. Hoy te voy a enseñar 6 casos de uso para tareas aburridas que te van a ahorrar muchas horas en tu día a día. Cero teoría, todo 100% práctico. Vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en Gemini. Para este ejemplo, lo que necesitamos es una foto de unos apuntes de la pizarra de tu profesor o de unos esquemas que tengas. Y vamos a pasar esa foto a un PDF completamente estructurado y profesional. Lo primero que tenemos que hacer es subir la imagen que tenemos. En este caso sería esta que veis por aquí. Y ahora le vamos a pegar el siguiente prompt, que dice: crea un PDF educativo y estructurado a partir de la imagen de estos apuntes. Incluye explicaciones claras, respeta los diagramas visuales y mantén un estilo profesional y listo para descargar. Le damos a enviar y ahora simplemente nos queda esperar unos segundos a que tengamos el resultado. Se pone a analizar, a ver lo que le hemos dado y ya nos genera el PDF. Fijaros en la imagen que le habíamos pasado, que era esta, y vamos a ver el PDF que nos ha creado. Directamente yo le he puesto un mensaje y me lo ha dado. No he hecho nada más. Le damos a abrir y vemos que tenemos pues lo mismo que teníamos, el resumen. Nos ha creado un PDF de 3 páginas con un resumen de la célula, la teoría celular, los tipos de células, unos dibujos por aquí también incluidos en el PDF. Aquí nos pone el punto 3 con la membrana plasmática, citoplasma, núcleo, tal, el punto número 4, la célula vegetal versus la célula animal, y si seguimos bajando nos da también un recordatorio. Entonces vemos que de una imagen simple que teníamos como era esta, nos ha sacado un PDF completamente profesional con el punto 1, el 2, el 3 y el para recordar. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2, que sería hacer una investigación profunda en Gemini y todo eso pasarlo luego a un documento Word. Ya no vas a tener que copiar de páginas por ahí, buscar información y luego ponerlas en un documento Word, resumirlas y todo eso. Ahora directamente Gemini te hace la búsqueda y te lo añade directamente al Word. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, lo primero es darle al más este que pone por aquí y le vamos a dar a Deep Research, que es investigación en profundidad. Lo dejamos seleccionado y ahora le vamos a poner el siguiente prompt. En mi caso le voy a decir que investigue en internet sobre las mejores universidades para estudiar en España en 2026 y que me cree un documento doc con un resumen claro, ejemplos prácticos y oportunidades reales. Yo le voy a poner esto, vosotros le podéis poner lo que vosotros queráis. Entonces le damos a enviar y va a empezar a generar el plan de investigación, nos va a dar unos análisis y luego va a generar el documento Word. ¿Veis? Ya nos ha generado todo esto, nosotros lo leemos, en el caso de que veamos que está correcto, pues le damos a siguiente. ¿Que queremos cambiar alguna cosa? La cambiamos desde aquí. Yo le voy a dar a empezar investigación y ahora se va a poner a investigar y cuando termine me va a preparar el documento Word que le hemos pedido. Está aquí buscando, como veis, en rankings de universidades, las 20 mejores universidades, ranking, en información como el país y todas estas cosas. Entonces veis que, bueno, nos da por aquí un montón de información y cuando termine, como ya os he dicho, nos va a generar el documento Word. Y una vez termina, este es el resultado. Tenemos por aquí la planificación académica y selección universitaria en 2026. Como veis, no es un documento doc Word exactamente, pero os voy a decir cómo convertirlo en un documento Word. Vais bajando, aquí tenéis un resumen, el mapa de la excelencia universitaria y aquí ya tenéis la institución, es decir, la universidad, el ranking, dependiendo de si es, bueno, pues el ranking de la europea, del BBVA, del Forbes, cada uno tiene su ranking. Vais a ver cuál es la mejor y que esto lo queréis convertir en un documento Word. Le dais aquí arriba a compartir y exportar a documentos y ya se os generaría un documento Word completamente funcional para lo que queráis. Se queda un ratillo cargando y ya lo tendréis aquí. ¿Veis? Un documento que si vais bajando pues lo tendríais perfectamente con sus tablas, con sus resúmenes, con su información, todo sacado de páginas que son 100% fiables y bueno, le tendríais que dar un pequeño repaso, pero en principio esto todo es 100% fiable. Para el ejemplo número 3 le voy a pasar unos tickets de compras, de parking, de restaurantes, de fotos que ya tengo y se las voy a subir todas de golpe. Con esto lo que voy a decir es que me cree un Excel de contabilidad. Entonces le voy a pegar el siguiente
siguiente prompt que dice: analiza estos recibos y extrae la información en un archivo Excel. Organiza los datos en columnas con fecha, establecimiento, concepto, impuestos y total. Añade una segunda pestaña con un resumen de gastos agrupado, y estos serían los tickets que le voy a pasar. Pues supermercados Alimenta, luego por aquí tenemos parking Centro Sol, café La Plaza. Le doy a enviar y espero unos segundos. Y una vez ha terminado, me dice por aquí: el archivo Excel solicitado ya está listo. Me da absolutamente los resúmenes de los datos extraídos, me dice que me he gastado 6,98, 8 con tal, los 4 tickets que le he enviado están aquí, y aquí estaría el informe de gastos, que le voy a dar a abrir y ya lo tendríamos por aquí. Si acercamos un poquito esto, veríamos que es el supermercado Alimenta que hemos visto antes, con el total, el parking, el café, el concepto de cada uno de ellos, los impuestos de cada uno, el total, y luego tenemos el total general, que me habría gastado 65 euros con 24 céntimos. Esto, si tienes tickets por ahí perdidos, si eres autónomo o cualquier cosa, le subes tus facturas y te hace un Excel detallado con todos tus gastos, ingresos y lo que quieras. Para este ejemplo número 5 le voy a pedir que vaya a mi Drive, me busque entre todos mis archivos un documento Excel, que me extraiga todos los datos y que me genere un PDF de ese Excel. Entonces lo único que yo le voy a pedir va a ser: busca en mi Google Drive el archivo llamado gastos ejemplo Gemini 2026 tal. Es muy importante que os sepáis el nombre. Luego le voy a decir que cree un reporte en PDF que analice los datos principales, que incluya gráficos visuales, barras circulares y que me dé 3 recomendaciones accionables basadas en datos. Le doy a enviar. Ahora se empezará a conectar con Google Drive. Veis que ya se está conectando con Workspace, con Drive y todo eso, y me va a generar el PDF que yo le he pedido. Veis que ya me ha dado el PDF, me dice que tu PDF está listo, me hace un análisis de los datos, es decir, lo ha encontrado, me dice cuáles son los gastos acumulados totales, me dice cuáles son los importes soportados y me desglosa la estructura por concepto en transporte, software, suministros, alimentación, me da cada uno de ellos. Y voy a entrar en el PDF que me ha creado para ver qué es lo que ha hecho. Vemos que tenemos 2 páginas, esta sería la primera con el total gastado acumulado y el total e impuestos en IVA. Me dice por aquí que en el equipo tecnológico pues me habría gastado tanto, en alimentación 381, si vamos bajando luego vemos la evolución de los gastos mensuales, nos separa aquí en gastos en enero, febrero, marzo, abril, me dice cuáles son los gastos de cada mes y me da una gráfica de cada mes y de los gastos más o menos para que yo vea visualmente en qué mes me he gastado más dinero y en qué mes me he gastado menos dinero. Y luego me da pues lo que yo le he dicho, las recomendaciones accionables y puntos ciegos. Me dice cómo puedo optimizar el equipo tecnológico, las suscripciones, el control de gasto en operaciones y todo esto. Y para el ejemplo número 5 lo que voy a hacer es generar muchísimos archivos, porque si necesitas un PDF, un Word, un Excel y un PowerPoint, por ejemplo, no tienes que ir uno por uno. En este caso yo le voy a poner este prompt y le voy a decir: crea 10 archivos distintos simultáneamente. Cada archivo debe contener una idea breve de cómo hacer una web completamente funcional con inteligencia artificial y cuáles son las mejores herramientas para utilizar. Usa formatos variados para la entrega: PDF, Word, Excel, Markdown, JSON, todos listos para descargar. Le voy a dar a enviar y ahora, como hemos visto anteriormente, se pone a pensar, me lo analiza y me da todo el resultado. Tenemos por aquí archivos PDFs, tenemos 2 archivos PDFs, luego nos ha generado también archivos Word o .doc, también nos ha generado Excel, archivos Markdown, archivos JSON, es decir, lo que le hemos pedido. Vamos a ver qué nos ha generado los PDFs. Aquí tendríamos un PDF de una página con, bueno, pues estrategia profesional, metodología de implementación y herramientas líder en mercado. Tenemos por aquí el número 2, tendríamos también una página, tenemos, ¿veis? Otro estilo de PDF completamente diferente, estrategia profesional, metodología de implementación, herramientas líderes en el mercado, y nos da por aquí pues herramientas que son muy buenas. Tenemos por aquí un archivo Word o Doc, que es lo mismo, pues tenemos lo mismo pero en un archivo Doc. ¿Qué tenemos más abajo? Otro archivo Excel. ¿Veis por aquí? Pues otro archivo. Podemos generar varios archivos de una sola vez con un solo mensaje y de cosas distintas o de la misma cosa sin tener que ir iterando cada vez y perder mucho más tiempo. Y hasta aquí este pequeño resumen de cómo poder generar documentos Word, Excel, PowerPoint con una sola frase y sin salir de Gemini. Pero antes de terminar el vídeo quería comentaros que tengo una comunidad, se llama Maestría Digital, donde ya hay más de 240 personas que están aprendiendo cómo utilizar la inteligencia artificial desde cero. Da igual si eres profesional o empiezas desde cero, aquí vas a poder hablar con gente que está a tu mismo nivel. Vas a encontrar clases para aprender a cómo monetizar la inteligencia artificial en YouTube o en otros ámbitos. Vas a encontrar prompts que te van a ayudar en tu
día a día a sacarle el máximo partido a la inteligencia artificial, vas a estar rodeado de gente, vas a tener noticias diarias de inteligencia artificial para que no te pierdas en nada. Espero que te haya sido útil y nos vemos en la próxima. Chao, chao.